Quiero abrirle un momento mi corazón como pastor. Hay un anhelo muy fuerte en mi corazón y es el anhelo de un día ver que nuestra iglesia sea una iglesia que se preocupa unos por otros. Si a mí me preguntaran cuál es ese deseo que tuvieras más para con la iglesia, sería ese: que nuestra iglesia pudiera pensar más en el otro, que pudiéramos pensar más los unos por los otros, que pudiéramos dejar de pensar por nosotros mismos, en nosotros mismos, y comenzáramos a ver más por los demás. No puedo pensar en una iglesia peor que aquella iglesia que es egoísta, que piensa solo en uno mismo, cada uno por sí mismo. No puedo pensar en una iglesia peor que una iglesia ciega hacia los demás, que solo está ensimismada, egoísta, egocéntrica, individualista, que no piensa en los demás sino solamente en sí mismo. No puedo pensar en una iglesia peor. Esa es la realidad muchas veces hoy en la iglesia, y quiero hablar de aquella virtud esta mañana que mata este egoísmo de la iglesia. Quiero hablar de la virtud que se contrapone a este pecado de egoísmo en la iglesia. Porque hay personas en la iglesia que hemos llegado a ser tan ciegos que ya no vemos por las necesidades de los demás. ¿Sabías que vivimos una temporada caracterizada por el egoísmo? La sociedad es egoísta. El mundo en el que vivimos es egoísta. Sales a la calle y cada quien está viendo por sí mismo. Vas al supermercado y cada quien le importa su yo, su yo, su yo. En el trabajo no importa quién pisotees, lo importante eres tú. Hasta hay dichos, ¿no? Nadie va a ver por ti mismo, ve por ti mismo, tú tienes que ver por ti mismo. Y vivimos en una sociedad individualista, vivimos en una sociedad narcisista que ve solo por sí mismo, una sociedad autocomplaciente consigo misma, un mundo en el que vivimos indiferente hacia los demás, no importan los demás, un mundo donde es lleno de desconsideración, no te importa, eres insensible a otros. Eso es lo que caracteriza a nuestra sociedad hoy. El mundo cada vez más y más se va preocupando menos por otros y más solamente por sí mismos. Pero esto no es nuevo. ¿Sabías que en los tiempos de Cristo también pasaba eso? En los tiempos de Cristo la gente también se preocupaba solo por sí mismo y por su propia vida. El Señor Jesucristo tuvo que reprender varias veces eso, y lo tuvo que hacer, por ejemplo, de los religiosos, de los escribas y fariseos, porque ¿recuerdas? Ellos eran orgullosos. La religión de los fariseos era de orgullo, era una religión que los volvía orgullosos. ¿Y sabes algo? El orgulloso no piensa en otros, nota eso. El orgulloso nunca va a pensar en otros, no va a ver por otros. Cristo tuvo que reprender duramente a los religiosos de su tiempo porque ellos no pensaban ni siquiera en sus propios papás. ¿Recuerdas en Marcos capítulo 7? Jesús los reprende porque los religiosos habían invalidado la ley y debiendo apoyar, honrar a sus padres económicamente, los fariseos habían dicho: es corbán. Cualquier cosa con la que pudiera ayudar a mis padres es mi ofrenda al Señor, es lo que significa es corbán, es mi ofrenda al Señor. Y así se brincaban el ayudar al prójimo, en este caso a sus propios padres, infringiendo así la ley de Dios. Se habían vuelto egoístas, se habían vuelto narcisistas, autocomplacientes. Jesucristo los tuvo que llamar a ese arrepentimiento. Incluso los fariseos del tiempo de Cristo, los religiosos, solamente hacían algo por sus iguales, por los que eran como ellos. Si ayudaban a alguien, era alguien que se parecía a ellos. Por ejemplo, en mismo Mateo capítulo 5, Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así se manejaban en ese tiempo. Amabas a tus iguales, un publicano amaba al publicano, un fariseo amaba al fariseo, un sacerdote amaba al sacerdote, pero se odiaban entre ellos mismos. Esto es lo que sucede hoy muchas veces. El mundo está sumido en religión, pero también en el egoísmo. Ven por sí mismos, y esto no es nuevo, iglesia, ni ahora ni en tiempos de Cristo. Esto ha sido así desde la caída del hombre. Desde que el hombre cayó en pecado, el hombre ve por sí mismo. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Cuando Adán cae en pecado, lo primero que empieza a hacer es a culpar a su mujer, ver por sí mismo y olvidarse de los demás. Es una tendencia de la caída. Pensar en mí y no en otros es una tendencia pecaminosa que traemos cargando desde Adán y Eva. Por lo tanto, marca la sociedad, marca nuestros tiempos, marca la historia, marca nuestra vida, marca nuestra iglesia, y el egoísmo está lleno en nuestras vidas e iglesias. Pero quiero que escuches esto. Escucha, por favor. La Biblia enseña que si no te interesas por otras personas, Dios tampoco se interesará en absoluto por ti. Es lo que dice la Biblia. Es lo que enseña la Escritura. Y es lo que vamos a indagar esta mañana. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Estamos
desempacando las bienaventuranzas una a una en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Hemos estudiado las primeras bienaventuranzas. Y recuerda, las bienaventuranzas no son otra cosa, sino la descripción de la verdadera fe y las condiciones para la verdadera felicidad. Esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Cristo 9, está Cristo definiendo la fe y está definiendo la felicidad. Por un lado, Cristo está diciendo, esta es la verdadera fe, el verdadero creyente, alguien convertido. Pero por otro lado está diciendo, esta es la felicidad, el único camino a la felicidad. Y además Cristo está diciendo, estas son las condiciones para ser feliz. Mateo 5, 1 al 12 son las condiciones para andar en el camino de la felicidad. Y Cristo puso 9 condiciones. Ahora tú dirás, ¿y ese es el único camino para ser feliz? El único, hermano, no hay otro. Y Cristo pone las condiciones, no tú, porque Él es Dios. De Él viene la bienaventuranza. Él es el que pone y establece las condiciones para ser feliz. Ah, sí, ¿y cuáles son esas condiciones? ¿Las recuerdas? Cristo está diciendo, número 1, bienaventurados los pobres, los llorosos, los mansos, los hambrientos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución, que son las últimas 2 bienaventuranzas. Esas son las condiciones para ser feliz. Ese es el camino, único camino que Cristo pinta para la felicidad. Yo quisiera que tú fueras feliz, pero quiero decirte que no hay otra forma de ser feliz más que en el camino de las bienaventuranzas que Cristo dijo. Para eso están ahí, para definir la fe y para definir la verdadera felicidad que Cristo da. Ahora quiero decirte algo importante, muy importante para esta mañana. Las bienaventuranzas se dividen en 2 grupos. De la bienaventuranza 1 a la 4, las primeras 4 bienaventuranzas, Cristo está hablando de las condiciones para la conversión, de lo que se necesita para que una persona venga a nacer de nuevo, al conocimiento de Cristo, a ser creyente. Las primeras 4 es eso, son requisitos para la conversión. Pero las últimas 5 bienaventuranzas tienen otro enfoque, y es que las últimas 5 no son otra cosa, sino el resultado de la conversión. Así que tienes estas 2 divisiones en las bienaventuranzas. 4 hablan de los requisitos para la conversión y 5 hablan de los resultados. ¿Cómo se ve una persona convertida? ¿Cómo luce una persona que ha creído en Cristo? Están en las 5 últimas bienaventuranzas. De esta manera Cristo dividió las bienaventuranzas. Otra manera de dividirlo muy interesante es que las primeras 4 hablan de tu relación con Dios. Los pobres, los llorosos, los mansos, los hambrientos, hablan de tu relación con Dios. Pero las otras 5 hablan de tu relación con los demás. Fíjate, las últimas 5, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que son perseguidos, los pacificadores, hablan de tu relación con otras personas. Es otra forma de dividirlo. Y hay otra forma de dividirlo, y es que las primeras 4 bienaventuranzas son de tu interior, dentro de ti, en tu corazón. Las últimas 5 bienaventuranzas hablan de tu exterior, de lo externo. Es increíble cómo Cristo las articuló aquí, dividido en 2 claramente. Y esto es importante porque hoy, iglesia, vamos a mirar la primera bienaventuranza de la segunda sección. Vamos a ver la 5ª bienaventuranza. Y la 5ª bienaventuranza es la primera en el grupo de las bienaventuranzas que tienen que ver con mi relación con otros. Y es la primera que tiene que ver con mi forma en que yo expreso que soy convertido. Es el resultado de ser convertido. Y aquí está, Mateo capítulo 5, versículo 7. Versículo 7 es nuestro texto hoy. Pon tu corazón allí. 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fácil. 6 palabras en griego, literalmente podríamos traducirlo: bienaventurados los compasivos. Compasión es un sinónimo de misericordia. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán compadecidos. Es lo mismo, recibirán compasión o recibirán misericordia. En esta bienaventuranza que el Señor Jesucristo da, es el primer resultado de ser convertido. Una persona creyente, convertida a Cristo, verdadero hijo de Dios, no religioso, verdadero cristiano, el primer resultado que dice Cristo que va a tener en su vida es que va a ser una persona misericordiosa, que en su relación con otras personas va a mostrar misericordia. Esta bienaventuranza es fenomenal, iglesia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a pasar este rato ahí. Déjame darte el significado
más básico de esta bienaventuranza. ¿Listo? Y vamos a partir de ahí para luego desempacar más cosas. Pero el significado básico de esta bienaventuranza que Cristo dijo es: si tú eres misericordioso con otros, Dios será misericordioso contigo. Y eso, al final de cuentas, te hará feliz, lo que significa bienaventurado. Es su significado básico. Sé misericordioso con otros y Dios lo será contigo. Es lo que Dios está diciendo ahí. Es lo que Cristo está enseñando. Ahora, ser misericordioso es lo opuesto a ser egoísta. El egoísta ha quedado tan ensimismado mirando por sí mismo que se ha vuelto ciego para ver a las necesidades de los demás. El egoísta es alguien que ha cerrado su mente, su corazón hacia otros y se ha quedado ensimismado, indiferente, insensible a los demás. Pero Cristo dice: bienaventurados los misericordiosos, los que piensan en otros. Por supuesto, la palabra clave de esa bienaventuranza es misericordia o misericordiosos, y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Cristo está enseñando de la misericordia, y quiero darte el primer pensamiento de la misericordia. Misericordia es la virtud de pensar en otros. Misericordia es la virtud de pensar en otros. Así como el egoísta queda ciego porque está mirando solo por sí e ignora a los demás, el misericordioso abre sus ojos a los demás y ve por las necesidades de los demás. El misericordioso abre sus ojos a otros. El egoísta cierra sus ojos a otros. El misericordioso abre su mente para pensar en otros. El egoísta cierra su mente y piensa solo en sí mismo. La palabra clave ahí es misericordia. Es lo opuesto a egoísmo. Sí, el egoísmo es natural desde la caída. El hombre está inclinado al egoísmo. En tiempos de Cristo había egoísmo. Hoy hay egoísmo. En la iglesia hay egoísmo. Pero Dios sigue diciendo: son bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabes? Sin misericordia no eres creyente. Es por eso que esa bienaventuranza está en el número 5, porque es un resultado de ser salvo. No hay salvación si no muestras la evidencia de la misericordia. Dicho de otra forma, no eres iglesia si no hay misericordia en esa iglesia. No eres iglesia. No eres pueblo de Dios. No eres familia de Dios si no estás mostrando la misericordia, porque la misericordia es el primer resultado que Cristo dijo de una verdadera conversión a Él. No egoísmo, sino misericordia. Misericordia, hermosa virtud que Cristo enseñó. Mata el egoísmo la misericordia. La misericordia aplasta el egoísmo, es asesina del egoísmo. La misericordia se deshace del pensamiento ensimismado, individualista, y la misericordia nos pone en el plano donde podemos recibir misericordia también de parte de Dios. Ahora, este versículo, esta bienaventuranza, quiero que sepas que no solo está en la Biblia como bienaventuranza. Hay varias cosas, escucha. Está también como mandato. En el Evangelio de Lucas, en el paralelo que es también el Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6, Jesús dijo: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Te fijas? Ahí no está vertido en bienaventuranza, ahí está vertido en mandato. Sed pues misericordiosos. Así que tenemos la misericordia primero como una bienaventuranza. La tenemos como un mandato de Cristo directo: sean misericordiosos como el Padre. Además, esta virtud también está en la Biblia como promesa. Escucha la promesa para los misericordiosos. En Salmo 18:25, David dijo: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Eso está idéntico en 2 de Samuel 22, porque es un canto de David, y está en forma de promesa. Señor, tú nos has prometido que serás misericordioso con aquel que actúa en misericordia. Ve esto, esta virtud de misericordia está en bienaventuranza, está en mandato, está en promesa, y está uno más: está en advertencia. Está en advertencia. Es tan importante que la Biblia nos da una advertencia cuando no lo haces. Y esto está en Santiago capítulo 2, versículo 13, cuando Santiago dice, solo escucha: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto es potente. Santiago está diciendo lo opuesto: el que no es misericordioso no recibirá misericordia, sino juicio.
¿Te fijas? La misericordia como virtud está en forma de bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, está en forma de mandatos, sed misericordiosos, está en forma de promesa, te mostrarás, Dios te mostrarás misericordioso, pero está en advertencia. Si no lo eres, te espera juicio. Es una virtud tan importante que Dios nos lo dejó registrado en su palabra de tantas maneras. Ahora, en el Talmud, te he hablado del Talmud, compendio de escritos judíos antiguos, rabínicos y todo lo demás de tradición. En el Talmud hay una cita de Gamaliel, este maestro judío que fue maestro del apóstol Pablo cuando era Saulo, gran Gamaliel, dejó escrito en el Talmud lo siguiente y lo cito. Gamaliel dijo: siempre que tienes misericordia, Dios tendrá misericordia de ti. Y si no tienes misericordia, Dios tampoco tendrá misericordia de ti. Es básicamente lo que estamos diciendo. Es lo que dijo Cristo. Es lo que dice la Escritura. Es lo que el Señor está enseñando en esta bienaventuranza. Ahora recuerda, la misericordia es la virtud que piensa en otros. Es la virtud que abre su mente a los demás. Es la virtud que abre sus ojos para ver las necesidades de otros. Cristo está diciendo, si tú eres misericordioso, no solo tendrás misericordia de Dios, sino también serás bienaventurado. Hay bendición en ser misericordioso. Ahora quiero terminar esta introducción dándote 3 pensamientos importantes, solo como para poner un escenario para esta bienaventuranza. 3 pensamientos que nos pueden ayudar a entender mejor la misericordia. Primer pensamiento, muy importante: la misericordia le pertenece a Dios. Es de Él, viene de Él, Él la da, ¿de acuerdo? Todo parte de ahí. La misericordia es de Dios, es un atributo de Dios. En Salmo 62:12 dice el salmista: tuya, oh Jehová, es la misericordia. Dios es así, la misericordia viene de Él, Él la da. Precioso, en Éxodo 34, ¿te acuerdas cuando Moisés le dice a Dios: Dios, muéstrame tu gloria? Y Dios le dice: te voy a mostrar un poco mis espaldas y vas a ver. Y cuando Dios le muestra su gloria, ¿recuerdas esa reacción efusiva de Moisés? Dice: Dios, fuerte, misericordioso. El segundo atributo que Moisés menciona al ver la gloria de Dios es la misericordia. Y no solo es la misericordia, después lo repite, y lo repite 3 veces. Moisés repite 3 veces la misericordia, porque dice no solamente fuerte, misericordioso, luego dice lento para la ira, grande en misericordia, y luego dice que guarda misericordia a millares. Entonces, la misericordia es de Dios, viene de Dios, le pertenece a Dios, viene de Él, hermanos. ¿Recuerdas el Salmo 136? Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre. 27 veces en ese Salmo se declara porque para siempre es su misericordia. Ahora, dentro de este pensamiento quiero darte otro más. Escucha, solamente sígueme, no tienes que llenar tu cabeza de esto, solo quédate con la esencia. Si yo digo que la misericordia le pertenece a Dios, porque es lo que la Escritura dice, me encontré con 7 declaraciones de esto y quiero compartírtelas. Por ejemplo, primero, se habla de las maravillosas misericordias de Dios en Salmo 17. Se le llama que Dios tiene misericordia de generación en Lucas 1. A la misericordia de Dios se le llama entrañable misericordia en Lucas 1. A Dios se le llama Padre de misericordia en 2 Corintios 1. A Dios se le llama rico en misericordias en Efesios 2. A Dios se le llama que es muy misericordioso y compasivo en Santiago 5. A Dios se le llama que es de grande misericordia en 1 de Pedro 1:3. Ahí tienes 7 declaraciones específicas de cómo es la misericordia de Dios. Es entrañable, es grande, es inmensa, es eterna, es de generación en generación, es maravillosa. De hecho, los salmos, cuando quieren hablar de la misericordia, dicen que es tan alta como los cielos. Es la misericordia del Señor. Así que, primer pensamiento, la misericordia es de Dios, viene de Dios, es de Él, Él la da. Pero hay un segundo pensamiento que nos puede ayudar en esta introducción, y es que no solo la misericordia es de Dios, sino en segundo lugar, segundo pensamiento, escucha, en derivación de esto, los hijos de Dios son misericordiosos. Este es el segundo pensamiento. Los hijos de Dios son misericordiosos. Por eso tiene sentido cuando Jesús dice en Lucas 6, sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre. Los hijos de Dios son misericordiosos porque son hijos del Dios misericordioso.
La misericordia es un atributo comunicable de Dios. ¿Te acuerdas que hemos estudiado eso? Dios lo puede transferir a nosotros por medio de Cristo. Podemos participar de su misericordia, de su gracia, de su verdad, de su bondad, porque nosotros tenemos la naturaleza divina de Cristo, en Cristo, dice el apóstol Pedro, y podemos mostrar o manifestar los atributos de Dios en nuestra vida. Así que no solo Dios es misericordioso, sino los hijos de Dios podemos ser misericordiosos, y es el resultado de nuestra salvación. Fuimos salvos por misericordia. ¿Te acuerdas? Tito capítulo 3 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fuimos salvos por misericordia y ahora podemos mostrar misericordia. Así que, primer pensamiento, la misericordia es de Dios, le pertenece a Dios. Segundo, en derivado a eso, los hijos de Dios podemos ser misericordiosos. Pero hay una tercera y es el pensamiento, y yo creo que te puede impactar más que esto. Los incrédulos no tienen misericordia. Y no solo no tienen misericordia, no pueden tener misericordia. La misericordia de Dios es exclusiva de Dios y de los hijos de Dios. Un incrédulo no sabe, no tiene y no puede tener la misericordia de Dios en su vida, a menos que venga a Cristo y se entregue al Señor y reciba el Evangelio, y Dios le dé la bendición de participar de la naturaleza divina y tener misericordia en él. Pero escuchen lo que dice Romanos capítulo 1. ¿Te acuerdas de Romanos capítulo 1 cuando habla de esos hombres que detienen con injusticia la verdad, hablando de los incrédulos que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? ¿Te acuerdas de esa parte cuando Pablo está hablando de los incrédulos y dice que están atestados de toda maldad, iniquidad? Y dentro de esa descripción aberrante de los incrédulos, Pablo dice en Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Un incrédulo no tiene misericordia, no puede, no la conoce porque no está Dios en él. Así que estos tres pensamientos nos pueden ayudar a discernir el tema. Primero, la misericordia le pertenece a Dios. Segundo, los hijos de Dios pueden ser misericordiosos. Y en tercer lugar, los incrédulos no pueden tener misericordia a menos que se entreguen al Señor Jesucristo. Mientras tanto, están velados sus ojos a la verdadera misericordia. Ahora, claro, tú estarás pensando, pero ¿y todos esos que apoyan a filántropos, todos esos hombres buenos, entre comillas, todas esas personas que hacen buenas obras, altruistas? Bueno, sí, podrán hacer ciertos actos altruistas o filantrópicos, pero no son misericordia de Dios, porque no vienen de la fuente divina. Tú pensarás, y aquellos que aportan tanto al Teletón y programas de ayuda como eso, o que los que ayudan a programas sociales, es gente buena que está siendo misericordiosa. No, sinceramente, quien hace eso tiene muchos beneficios económicos, políticos, de hacienda y muchas cosas más. Muchos de esos programas son deducibles de impuestos, así que tienen una beneficencia para quien lo hace. No vienen de un corazón que busca la verdadera misericordia de Dios, porque esa misericordia es exclusiva de Dios y de los hijos de Dios. Así que acepto que haya personas que actúen con cierta inclinación hacia apoyar a otros, pero simplemente son inclinaciones humanas, son inclinaciones naturales que siempre en el fondo están impulsadas por algo egoísta. Aquí tienes tres pensamientos que te dije para entrar. Y ahora, ser misericordioso es la condición para ser feliz, y solo está disponible por medio de Cristo para los hijos de Dios. Tres preguntas vamos a contestar esta mañana. Tres preguntas. La primera es extensa, la segunda es muy práctica y la tercera es muy breve, te lo adelanto. Muy importante, tres preguntas. Comencemos con la primera. Regálale a Dios tu tiempo y tu corazón. Primera pregunta. ¿Qué es la misericordia? Partamos de ahí. Tenemos que primero abrir esta discusión pensando bíblicamente qué es la misericordia. Y hace un momento te dije, este es nuestro primer punto, hace rato te dije que es una virtud de Dios, viene de Dios. Y es una virtud o un atributo, si quieres llamarlo así, o una perfección, es lo mismo, que Dios puede comunicar a las personas por medio de Cristo para que ellos también puedan ser misericordiosos. Pero ¿sabías que la misericordia es la virtud menos valorada? Mucha gente le ha hecho el feo a la misericordia. De hecho, hay personas hoy, y no solo hoy, desde tiempos de Roma, en tiempos de Roma del Nuevo Testamento, la misericordia era vista como una debilidad. O sea, ayudas a otros, eres débil.
Eres alguien que ve por otros, qué débil. Así se veía en tiempos de Roma. Y hoy es lo mismo. Hoy estás viendo por otros en vez de por ti mismo. ¡Qué tonto! ¿No te suena esto familiar? Alguien te dice, piensas en otros, qué tonto, ve por ti mismo. Los demás, ¿qué importan? Ve por ti. Bueno, porque la gente ve la misericordia como la virtud más olvidada. Y esto es importante porque hoy el mundo puede pensar en otras virtudes y las respeta. Por ejemplo, el mundo piensa en la verdad y la respeta. El mundo piensa en la honestidad y la respeta. El mundo piensa incluso en la humildad, que son virtudes, y la respeta. Pero la más olvidada es la misericordia. Es la misericordia. Eso no sirve. Tienes que ver por ti mismo. La misericordia es la virtud más olvidada. Y ¿sabes qué? No solamente ahora, en tiempos de Cristo también era. Cuando Cristo estaba comiendo con publicanos y pecadores, se le acercan los fariseos y le dicen a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con esta gente? Y Jesús después alterca con ellos y termina diciéndoles en Mateo 9, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. O sea, los fariseos habían olvidado la misericordia, la habían borrado del mapa. Jesús les dice, quiero misericordia, no tus sacrificios. Ellos habían negado la misericordia por su religiosidad. El Señor Jesús también los reprendió en Mateo 23, tú lo recordarás. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Te fijas? La gente del tiempo de Cristo se había olvidado de la misericordia. Esto es igual hoy en nuestros días. La iglesia se olvida de la misericordia. La iglesia puede tener la verdad en alto. La iglesia puede tener la honestidad en alto. La iglesia incluso puede llegar a pensar en la humildad. Pero cuando hablas de la misericordia, estás olvidando del cajón olvidado en el archivo de la iglesia. La misericordia es lo más ajeno al cristiano hoy. No solamente hoy, en tiempos de Cristo, los fariseos lo habían borrado totalmente del mapa. Ahora voy a ampliarte un poquito la definición de misericordia. Hace ratito te dije que misericordia es pensar en otros. Una muy básica, pero déjame adelantarte otra y te voy a estar dando varias definiciones de misericordia. Vamos a irlas expandiendo. ¿Qué es misericordia? Bueno, misericordia es suplir necesidades o suplir al necesitado. Eso es misericordia. Misericordia, tú dirás, es ayudar. No me gusta tanto la palabra ayudar. Ayudar es una palabra muy general. La idea de misericordia es suplir al necesitado. Específicamente al necesitado. Y es una virtud de Dios. Dios suple al necesitado. Nosotros estábamos necesitados, muertos espiritualmente, ¿y qué hizo Dios? Suplió a su Hijo para darnos vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Dios tuvo misericordia con nosotros. La misericordia es suplir al necesitado. Me encanta la definición latina de esa palabra, misericordia. Nuestra palabra misericordia en español viene del latín misericordia, está igual en latín, donde miseri viene de miseria y quiere decir necesidad. Y cardis quiere decir corazón. Por lo tanto, literalmente en español, misericordia significa un corazón inclinado al necesitado. Un corazón que se inclina al necesitado. Eso es misericordia. Y habla del mísero o del miserable. Ahora quiero decirte esto y no te quiero ofender, pero quiero que lo analices. ¿Sabías que todos somos unos miserables? Y no estoy hablando en términos groseros. Miserable viene de miseria y miseria significa necesidad. Todos somos necesitados. Eso es lo mismo, no te espantes. Todos somos miserables porque todos tenemos necesidades. Tú cuando piensas una persona miserable, piensas solamente en el que está sin comer, el que está sin casa, está sin cama, está sin ropa. Ese es un miserable. No, miserable quiere decir alguien que tiene una necesidad. Y la misericordia es inclinar el corazón a ese necesitado y poder suplir sus necesidades. Y tiene que ver con el corazón. Por tanto, iglesia, misericordia es abrir tus ojos para ver por otros. Misericordia es abrir tu mente para pensar en otros. Misericordia es abrir tu corazón para sentir por otros. La misericordia tiene que ver no con encerrarte en ti, la misericordia tiene que ver con otros, con pensar y ayudar a otros. Es el corazón haciendo algo por los necesitados, un corazón que se inclina a la necesidad. Esa es la definición, muy sencilla, suplir a los necesitados.
Pero hay una dirección a donde tiene que ir eso, ¿no? Porque en este momento tú estarás pensando, pastor, entonces vamos a ayudar a los niños de África, vamos a ayudar a los niños de Sudamérica que están sufriendo, vamos a hacer algo por la gente que está muriendo de hambre en otros continentes. Bueno, tenemos que entender la dirección hacia donde debe de ir nuestra misericordia. Y la Biblia lo habla de eso. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestra misericordia? La Biblia dice, hagamos bien a todos. Gálatas capítulo 6, hagamos bien a todos. Pero ese todos está limitado, hermanos. En la Biblia hay un ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les habló a los fariseos también en Lucas 14, cuando les dice, habla de los necesitados y les dice, cuando hagas banquete, no invites a los que te lo pueden regresar. ¿Te acuerdas de ese regaño de Cristo? Dice, invita a los cojos, invita a los huérfanos, invita a aquellos que no te lo pueden devolver. Ahí Cristo está haciendo una explicación de la misericordia y hacia dónde se dirige. La misericordia debe ir dirigida a los necesitados, no a todo el mundo, sino a los necesitados. La misericordia es eso, inclinar el corazón a los necesitados, específicamente a los más necesitados. El Señor Jesucristo reprendió porque los religiosos de su tiempo lo hacían, pero como muchas veces nosotros hoy, lo hacían de forma selectiva. O sea, soy misericordioso contigo, pero contigo no. No creas que eso es nuevo, Esa forma de seleccionar con quién ser bueno y con quién no serlo es viejo. El Señor Jesucristo les dijo en el Sermón del Monte en 5:46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Entonces Jesucristo está diciendo, no es de hacerlo solo con los que te llevas bien, ojo hermanos, porque tú estarás pensando, yo soy misericordioso con mi grupo. Eso no es misericordia, eso es hacer acepción de personas. La misericordia tiene que ir dirigida a hacer bien a todos. Bueno, pero esos todos, yo no puedo ayudar a todos porque no estoy cerca de todos. El Señor Jesucristo dijo que con los necesitados, pero ¿quiénes son? Gracias a Dios, iglesia, hay una palabra que nos enseña hacia quién debe ir nuestra misericordia. Esa palabra es bíblica, la enseñó Cristo, y esa palabra es hermosa, y esa palabra es la palabra prójimo. ¿Hacia dónde debe ir tu misericordia? Dirigida hacia el prójimo. ¿Sabías que la palabra prójimo en la Biblia significa simplemente alguien cercano? Alguien que tienes cerca. Miren hermanos, siento los niños pobres de África, pero ellos no están cerca de mí. ¿Me explico? Ellos no son mi prójimo, no están cerca. Ahora, si un día voy a África, son mi prójimo. Pero mi prójimo, literalmente en la Biblia, prójimo significa el cercano que tiene necesidad. Ese es tu prójimo, el que Dios te pone en su camino para que tú veas su necesidad y ayudes misericordiosamente a suplir esa necesidad. Prójimo. Cualquier persona próxima a ti que está en necesidad, esa es la receptora hacia donde debe de ir dirigida tu misericordia. Alguien cercano. Incluso, Jesús enseñó, incluso si son tus enemigos, entre comillas, incluso si son personas indeseables, incluso si son personas incompatibles contigo. A veces ves a alguien sufrir y dices, ese me cae mal, qué bueno que está sufriendo, ese me cae bien, me duele que sufra. Esa selección de personas es antibíblica. La misericordia debe ser hacia todos, incluyendo los que son tus enemigos, los que no son como tú, los que son incompatibles. El prójimo es cualquier persona cercana a ti, cerca de ti, sea quien sea. Siempre está haciendo esta predicación, traía en mi mente continuamente, haz el bien sin mirar ¿a quién? Bueno, esa persona yo creo que había leído la Biblia, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El prójimo. Ahora, nosotros somos dados a darle misericordia a los que nos queremos dar misericordia, pero no a todos. Eso es pecado, iglesia. Gracias a Dios hay una ilustración perfecta en la Biblia de lo que es misericordia, y quiero que vayas a ese pasaje. En Lucas capítulo 10, por favor, en Lucas 10 está lo que tú conoces como la parábola del buen samaritano, que no debería llamarse así, debería llamarse la parábola del samaritano misericordioso, porque esa es la idea que Jesucristo quería enseñar allí. En Lucas capítulo 10, versículo 25, sígueme con tu vista, aquí vas a ver una ilustración en acción de la misericordia. Lucas 10, 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu, ¿qué?
prójimo como a ti mismo. ¿Sabías que ese es el segundo mandamiento en la ley, hermanos? O sea, en importancia. El primer mandamiento tiene que ver con Dios y el segundo mandamiento tiene que ver con tu prójimo. Y Cristo ahí va a corroborar esto. Versículo 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, no pasó de largo, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamela y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cristo pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veías tú lo mismo. Qué perfecta ilustración de misericordia es la parábola del samaritano misericordioso. En esta parábola tú ves la misericordia en acción, la misericordia palpable, la misericordia real, la misericordia funcionando. Aquí tú puedes ver en esta parábola los engranes de la misericordia moviéndose. Por ejemplo, ves al hombre samaritano actuando con misericordia. Dice la Biblia que ese hombre se acercó, fue movido a misericordia, se acercó, lo curó, lo llevó, lo trasladó, lo cuidó, pagó y prometió volver. Ahí tienes la acción del misericordioso. Pero por otro lado tienes también la contraparte. ¿Lo notaste? Hubo un sacerdote y hubo un levita que vieron la necesidad de su cercano, pero no hicieron nada. Ahora, atentos hermanos, ese samaritano no curó a todos los heridos ese día. Curó al que tenía cerca. Ese es su prójimo. ¿Lo notas? Vuelvo al punto. Mis prójimos no son los que están necesitados en otros países. Puedo orar por ellos, pero no son mi prójimo. Mi prójimo es el que tengo al lado, enfrente, atrás, con el que camino, con el que me encuentro, con el que convivo, al que conozco. O a veces el que Dios pone en mi camino, como en este caso este samaritano. Pero el levita y el sacerdote vieron la necesidad y pasaron de largo. Vieron la necesidad y pasaron de largo. Aquí tienes lo contrario a la misericordia. Ellos vieron la necesidad en su prójimo y no hicieron nada. ¿Sabes una vez más lo que es misericordia? Misericordia es ver la necesidad y no pasar de largo. Misericordia es ver al necesitado y no pasar de largo. Nosotros tenemos dichos para todo, ¿verdad? Te haces el ciego. Pero a la persona necesitada, no vi nada. No, eso fue el sacerdote y el levita tal cual. Cegarse a las necesidades de otros es lo contrario a ser misericordioso. ¿Sabes cómo le llama la Biblia al que no es misericordioso? Ni te imaginas. Bueno, tú dirás, egoísta, la Biblia le llama más fuerte. Insensible, no, la Biblia le llama más fuerte. Nosotros lo aligeramos, decimos, bueno, alguien que no es misericordioso es indiferente. La Biblia le llama mucho más fuerte. ¿Sabes cómo se le llama a aquellas personas que omiten la misericordia? Escucha el texto. Proverbios 11:17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Eso es Proverbios 11:17. La Biblia dice que el que no es misericordioso es cruel. Cruel. La crueldad es la omisión de la misericordia. Alguien que no es misericordioso es una persona cruel, que ignora el dolor ajeno. Mira, no lo aligera, Salomón escribiendo Proverbios, no lo aligera, dice, es indiferente, es insensible, es un individualista, egocéntrico, egoísta. No, dice, es un cruel. ¿Y sabes por qué el que no actúa con misericordia es cruel? Porque recibiendo misericordia de Dios y no haciéndola con otra persona, eso te vuelve en un cruel. Escucha.
Cada vez que tú no has actuado con misericordia, eres un cruel. Has actuado con crueldad. Eres un cruel soy un cruel ante los ojos de Dios. No actuar con misericordia me vuelve en un cruel. Así le llama la Biblia a alguien que no es misericordioso. Ahora, te he hablado de la definición de la misericordia, te he hablado de la dirección de la misericordia, te he hablado de la ilustración de la misericordia, te he hablado de la omisión de la misericordia, pero quiero hablarte ahora de la acción de la misericordia. ¿Cómo es la acción de la misericordia? ¿Sabías que la misericordia actúa, no se queda solo en un sentimiento? La misericordia tiene acción. ¿Ves ahí el versículo 33? Si sigues en Lucas 10, Lucas 10:33 dice que el samaritano fue movido, ¿a qué? Movido, significa acción, hizo algo. La misericordia actúa, hermanos. La misericordia acciona. Rastreé, y esto a mí me ayuda mucho, si te ayuda, bien. Hay 4 ocasiones en la Biblia que se menciona movido a misericordia, movido a misericordia, movido a misericordia, movido a misericordia. 4 veces en la Biblia. Las 4 se le atribuyen a Dios, porque el buen samaritano o el samaritano misericordioso de la parábola representa a Cristo, No representa a ti ni a mí, representa a Cristo y el ejemplo que debemos seguir de Él. Pero las 4 veces que aparece en la Biblia la frase movido a misericordia, siempre se atribuye a Dios. Por ejemplo, la primera vez que aparece es en Jueces 2, cuando dice que el pueblo clamaba porque sus opresores venían y ellos clamaban a Dios, y entonces dice, y Dios fue movido a misericordia y les daba jueces. ¿Te fijas? Misericordia, acción. Dios tenía misericordia y hacía algo por ellos. Otra vez que aparece es aquí, la que estamos estudiando en Lucas 10. Pero otra ocasión, una tercera que aparece es en Mateo 18, y tú sabes esta porción. En Mateo 18, cuando Jesús cuenta la parábola del rey que perdonó a su siervo y luego el siervo no perdonó a su consiervo, en esa parábola se menciona que el rey fue movido a misericordia y por eso perdonó a su siervo que le debía. En esa parábola el rey representa a Dios. Por lo tanto, Dios es movido a misericordia y no solamente salva, Dios es movido a misericordia y perdona. Otra ocasión que menciona, la última, que Dios es movido a misericordia, es en Lucas 15:20, te la sabes muy bien. En Lucas 15:20 es la parábola del hijo pródigo. Y dice la Biblia que cuando el hijo pródigo se arrepiente y quiere volver a casa, aún estando lejos, su padre viéndolo de lejos, fue movido a misericordia, y fue y corrió y lo abrazó y lo besó, y ya sabes el resto de la historia. ¿Quién crees que representa el padre en esa parábola? A Dios. Por lo tanto, estas 4 veces que aparece movido a misericordia, no solo se refiere a Dios, sino es Dios haciendo algo. La misericordia actúa, iglesia. La misericordia hace algo por el necesitado. No nada más dice, oh, qué triste, mira, pobrecito necesitado, voy a orar por él. Eso no es misericordia. La misericordia actúa, la misericordia acciona, la misericordia hace algo. La misericordia tiene una forma de llevar a cabo para suplir la necesidad de los necesitados. Por lo tanto, misericordia es abrir tus ojos para ver las necesidades de otros. Misericordia es abrir tu mente para pensar en otros. Misericordia es abrir tu corazón para sentir por otros. Pero misericordia también es abrir la mano para darle a otros. Misericordia es abrir todo tu ser a otros. Es dar, es moverte, es hacer algo. No es decir, oh, pobrecito, el hermano está enfermo. Oh, mira esa familia, estoy enterado de que no están bien, hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo, pero no haces nada. Eso no es misericordia, eso es crueldad. Y a mí me golpeó esto entre semana a mi propia vida, y que ojalá te golpee el Señor también con esto, porque no hacerlo te vuelve en un cruel. Cierras tus ojos, cierras tu mente, cierras tu corazón y retraes tu mano. Eres un cruel. Eres un cruel. Y no eres acreedor a la bienaventuranza que Cristo habló en Mateo 5:7. La misericordia da. La misericordia es la virtud que actúa siempre para ayudar a los necesitados, al prójimo cercano que está próximo a mí. Ahora quiero darte algo más, solamente rápido, es para que veas un matiz, ¿sí? No te pierdas. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen siempre misericordia, y eso me pareció fabuloso. Rápido te lo digo. Hay 3 palabras griegas que se traducen misericordia, pero son diferentes en griego. La primera es la palabra eusplagnos y significa
profundidad de entrañas, desde las entrañas. Y habla de la profundidad de la misericordia. Siempre se traduce misericordia, pero habla de la profundidad de donde viene la misericordia. Dice de las entrañas. Por eso a veces se traduce entrañable misericordia, porque viene de la profundidad de tu ser. Para decirlo de otra manera, del fondo de tu corazón. Esa es la primera palabra griega, señala la profundidad de la misericordia. Hay una segunda palabra, que es la palabra griega oiktiro, y oiktiro señala, se traduce misericordia, pero señala el sentimiento, la emoción de la misericordia. Es cuando en tu corazón, no solamente de tus entrañas sientes eso, sino que se mueve a una emoción en tu corazón donde dices, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y hay una tercera palabra que se traduce misericordia en el Nuevo Testamento, que es la que Cristo usó en Mateo 5, y es la palabra eleo. Eleo. ¿Y sabes cuál es el matiz de la palabra eleo? Es acción, hacer algo. Así que aquí tienes la misericordia en las tres palabras griegas que nos abren el panorama para entenderla. La misericordia es algo que ocurre en tus entrañas, es algo que pasa por tu corazón y es algo que finalmente sale por tus manos en acción. Es misericordia, empieza en tu interior, pasa por tus emociones y después sale en acción por tus manos. Estas tres palabras solamente tiene una el hebreo del Antiguo Testamento, una palabra hermosa, preciosa, que nunca olvido porque es la palabra Gesed. Y Gesed se traduce misericordia, pero como te lo he dicho antes, la palabra Gesed del Antiguo Testamento es una palabra intraducible. O sea, no hay una palabra que la traduzca porque es un concepto muy amplio. En nuestras Biblias se traduce misericordia en el Antiguo Testamento, pero es más que eso. Gesed significa un amor fiel, un amor constante, un amor permanente, un amor inquebrantable que actúa. Tiene varios aspectos. No hay una palabra que traduzca Gesed, por eso tenemos que usar varias frases. Pero lo que es Gesed en el Antiguo Testamento son estas tres palabras en el Nuevo Testamento y señalan lo mismo. Un sentimiento que comienza, que va al corazón y que luego sale por las manos en acción. Y eso se llama, iglesia, misericordia. Misericordia. Un dolor en tus entrañas que te lleva a actuar por el necesitado. Ahora, quiero delinear esto, ir acercándome a la otra pregunta, ir delineando esto. Escucha. Por lo tanto, con lo que te he dicho y lo que la Escritura dice, misericordia no es un simple sentimiento, o sea, no se queda en sentimiento. Misericordia no es una lástima. Ay, mira, pobrecito, ahí está lamido por los perros ese Lázaro. Voy a darle porque me da lástima. ¿Te fijas que la lástima en el fondo lo que tiene es una soberbia? O sea, yo estoy superior a ti y siento pena por ti y te doy algo. Lástima no es misericordia, es distinto. La lástima viene de un corazón orgulloso, la misericordia viene de un corazón humilde. Escucha, misericordia no es un sentimiento nada más. Misericordia no es lástima. Tercero, misericordia no es simpatía. Ay, ponte en sus zapatos, pobrecito. ¿Qué frases tenemos para todo, verdad? Ponerte en sus zapatos. Bueno, hermanos, no creo que siempre se pueda hacer eso, porque hay cosas que tú no has vivido y por más que quieras no puedes ponerte en sus zapatos, pero sí puedes hacer algo por ayudarle. Entonces, misericordia no es simpatía solamente. Misericordia no es fingimiento. Ay, vamos a darle al hermano para que vean que yo soy generoso. Ay, sí, hermano, para ti, mira. Solo para impresionar. Eso no es misericordia, eso es hipocresía. Y por supuesto, misericordia tampoco es una preocupación pasiva. Ay, ese hermano, lo tengo en el pensamiento, preocupado, ¿cómo estar? Pero no haces nada por el hermano. Eso no es misericordia. Traerlo pensando como una preocupación ahí, eso no es misericordia, porque la misericordia actúa, la misericordia siempre opera, la misericordia siempre hace algo. Déjame darte 5 características de la misericordia que hemos estado ahorita viendo. Te las digo solamente como para que las tengas en resumen. 5 características de la misericordia. Es genuina, viene del corazón. Es desinteresada, no piensa ser recompensada. Es activa, se traduce en acciones. Es generosa, siempre da más allá. Y es inmerecida, la das a quien no lo merece. Te lo repito, la verdadera misericordia es, número 1, genuina. Número 2, desinteresada. Número 3, activa. Número 4, generosa. Y número 5, inmerecida. Si tú estás pensando diciendo, pero es que la gente no merece mi misericordia. Exactamente, por eso es misericordia. Dios no necesitaba darnos su misericordia porque yo no la merecía, o tú sí. No merecíamos la misericordia de Dios y nos la dio.
La misericordia se da aunque no la merezcas. Eso es misericordia. Estas 5 características resumen muy bien lo que hemos estado hablando. Déjame darte algunos ejemplos para que tengas un poquito la visión más amplia. ¿Te acuerdas Abraham en el Antiguo Testamento? Su sobrino Lot vivía en Sodoma, y un día llegan los reyes Kedorlaomer y lo aprenden y lo llevan secuestrado. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Si has leído Génesis? ¿Y qué hace Abraham? Lot, por eso le pasa viviendo en Sodoma. ¿Quién le manda? Perverso sobrino mío. ¿Qué hace Abraham, hermanos? Toma a su gente y va y libera a Lot. ¿Sabes por qué hizo Abraham eso? Por misericordia. Porque Lot no merecía ser rescatado. ¿Quién lo manda a vivir en Sodoma, verdad? Pero Abraham lo hace por misericordia. Piénsalo para tu vida. ¿Recuerdas a José? Sus hermanos lo habían vendido y habían hecho tanta maldad sobre él, y cuando regresan ya años después, ¿qué hace José? Los perdona. ¿Merecían el perdón? No. Y como decimos, ay, por perdonarte me vas a regresar mis 15 años que me robaste de vida. No se los regresaron. Pero José sabía muy bien que Dios había actuado por medio de eso y tornar el mal en bendición. Y cuando los hermanos vienen, ellos ni le piden perdón, pero José los perdona. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por misericordia. ¿Recuerdas a Moisés orando por su hermana? Porque su hermana había murmurado por él, contra él. Y Dios la había hecho ¿cómo? Leprosa. ¿María merecía que Moisés orara por él? No, decía, ahí está, hermanita, para que te lo aprendas, ¿verdad? ¿Quién te manda a andar de murmuradora, leprosa? No, hermanos. Moisés va y ora por su hermana para que Dios le quite la lepra, y Dios se la quita. ¿Por qué hizo Moisés eso? Por misericordia. ¿Recuerdas tantas veces a David no matando a Saúl, y no lo hizo por misericordia? ¿Recuerdas la cueva? ¿Recuerdas la cueva? Pudo haberlo asaeteado. ¿Recuerdas en el campo? Pudo haberlo enterrado con la estaca, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por misericordia. La misericordia de David era tanta que hasta tocaba para Saúl y no lo mataba, aunque lo merecía. ¿Por qué hicieron todos estos personajes eso? Por misericordia, iglesia, por misericordia. Escucha, la misericordia finalmente es dar. No sé si lo estás comprendiendo, pero al final de cuentas la misericordia es dar de ti. Dar tu mente, dar tus ojos, dar tu corazón y dar tus manos a otros. Es dar a las necesidades de otros, es darte a ti, es dar. Escucha, este mundo en que vivimos dice, agarra todo lo que puedas. Dios en su palabra dice, da todo lo que puedas. Esta es la gran distinción entre un creyente y un incrédulo, hermanos. El incrédulo vive agarrando, acaparando para sí, viendo por sí. Pero Dios dice, los felices son los que dan, los felices son los que dan, porque los hijos de Dios, los hijos del Rey, dan. Eso es lo que dijo Cristo y lo enseñó Pablo en Hechos 20:35, misma frase, más bienaventurado es dar que recibir. Es lo mismo que la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo mismo, es dar, es dar, es dar, es dar. Misericordia es dar, y Cristo dijo que eso es misericordia, y Pablo dijo eso es misericordia, y eso te hace feliz. Esta es la virtud de que les quise venir a hablar esta mañana. Te voy a decir lo último profundo, muy profundo, y creo que vamos a tener que dividir este tema. No quería hacerlo, pero no quiero darte más contenido y que no lo podamos terminar bien. Pero te voy a decir lo último esta mañana, y partiremos el tema. Pero eso último es de lo más profundo que te quiero decir, y terminamos. Profundo en el sentido que debe ser discernido. Escuche. Hemos ya avanzado en lo que es la definición de la misericordia, la dirección hacia dónde debe ir dirigida, la ilustración con el samaritano misericordioso, la omisión que la Biblia llama crueldad, la acción de la misericordia, la descripción con las palabras griegas, e incluso hemos estado hablando de la contradicción cuando no somos así. Pero quiero hablarte de una relación. Escucha esto último. La misericordia se relaciona con otras virtudes. Ahí te va. La misericordia fluye del amor. Se relaciona con la gracia
y se limita con la justicia. La misericordia fluye del amor, viene del amor, es parte del amor. La misericordia es una cara del amor, es una forma en que el amor actúa. La misericordia es parte del amor. La misericordia fluye del amor. Se relaciona con la gracia. La gracia y la misericordia son muy parecidas, pero no son lo mismo. La gracia es la actitud. La misericordia es la acción. Dios tuvo la actitud de gracia hacia con nosotros, pero en su misericordia dio a su Hijo para morir en la cruz. Gracia y misericordia se relacionan, siempre van de la mano. Entonces escúchalo. La misericordia fluye del amor, es una forma de mostrar amor, se relaciona con otra virtud que es la gracia, pero al final es limitada por la justicia. Esta es otra virtud. La justicia de Dios, que tiene que ver con dar a cada uno lo que merece, con hacer lo correcto siempre, es la justicia la que limita la misericordia. Tú dirás, ¿hay un límite a la misericordia? Sí, te la voy a decir la próxima vez que cerremos este tema, pero déjame darte por ahora un adelanto. Te dije, la misericordia fluye del amor. Primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. La misericordia fluye del amor. Se relaciona con la gracia y se equilibra con la justicia. ¿Recuerdas Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro? Es fantástica. Escucha, ya lo sabes, pero quizá no lo habías notado. En Lucas 16 dice que el rico muere y abre sus ojos estando en tormento. Y lo primero que dice el que había sido rico es, Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque la punta de mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Recuerdas? Lo primero que le dijo el ex rico a Abraham es, ten misericordia de mí. Y básicamente, tú conoces la historia, la respuesta de Abraham fue, no, ya no hay misericordia. Hay un límite a la misericordia, incluso la de Dios. Y hay un límite a nuestra misericordia hacia otros que tiene que ver con la justicia, porque la justicia equilibra la misericordia y limita para saber cuándo debo actuar con misericordia, cuándo ya no. Eso te lo voy a explicar después, pero solo quería que entendieras cómo la misericordia se relaciona con el amor, viene del amor, se relaciona con la gracia, son muy parecidas, pero se equilibra con la justicia. Misericordia es dar. No me gusta para nada, hermanos, partir mis temas, porque luego cuando los vuelvo yo a tener aquí sentados no se van a acordar nada de este tema de hoy. Por eso no me gusta, pero me queda hoja y media y ya es la hora. Así que yo no quiero abusar y quiero tenerles misericordia. Así que voy a tener que partir este tema, no me gusta, y darlo en otra ocasión. El punto 2 es cómo practicar la misericordia. Y es lo que sigue, y quiero dártelo la próxima ocasión. ¿Cómo practicar la misericordia? Y hay 5 formas que la Biblia da para practicar la misericordia, y te las quiero explicar después. Y quiero explicarte el límite de la misericordia. ¿Cuándo sí, cuándo no? La Biblia nos lo dice. Y finalmente, la tercera pregunta que quería plantear es, ¿cuál es el resultado de la misericordia? Y quiero que veas en qué acaba la misericordia cuando tú la practicas. Vamos a tener que ver esas 2 preguntas después, ya que hemos abarcado simplemente qué es la misericordia. Y sí, quisiera terminar solamente otra vez en Mateo 5:7. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es la virtud que hace bien al prójimo, a tu cercano, donde abres tu mente, abres tu corazón, abres tu mano, abres tus ojos a sus necesidades y las suples. Esto es misericordia. Quien eso hace, iglesia, es feliz. Pregúntate esta mañana, mediodía, ¿por qué no eres feliz? Aquí te va. Porque no eres misericordioso, eres cruel. Soy cruel. Muchas veces he sido cruel. Escúchame, yo sé que ya estás guardando y está bien, pero escúchame esto.
Somos una iglesia que ha olvidado a los necesitados. Y no estoy hablando de ir a visitar viudas, huérfanos y enfermos, aparte. Aquí. Mi mayor anhelo ante Dios para esta iglesia es que un día lleguemos a ser una iglesia que nos preocupemos verdaderamente los unos por los otros. Tenemos olvidados a los enfermos, tenemos olvidados a los necesitados. A veces ni nos enteramos que están necesitados. Y un tiempo de mi vida yo decía, es que no nos dicen. ¿Cómo vamos a saber que están necesitados si no nos dicen? Es cierto, creo que habría que haber un poco más de comunicación. Pero me lo volteé y dije, bueno, ¿por qué no pregunto? ¿Por qué no preguntas? Tú vienes, te sientas, te sudas y te vas. Y no te pones a pensar que hay necesidad en tu iglesia. Y te vuelves un fariseo. Bueno, déjame decirte lo más directo. Te vuelves, con el respeto de las personas, no es hacia las personas, es hacia la acción. Te vuelves un católico practicante que viene, se sienta y se va. Y no muestras amor ni por tu prójimo que tienes al lado. Te importa poco si está enfermo, necesitado, si está en una prueba emocional, si está luchando con algo en su vida. Esta iglesia, como muchas otras iglesias, pueden estar batallando con tener olvidados a los necesitados. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, cualquier necesidad. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que eso te vuelve en una iglesia egoísta, egocéntrica. ¿Sabes cómo está el hermano de atrás? ¿Alguna vez le has llamado al hermano que está 2 filas atrás de ti? ¿Alguna vez te has preocupado por preguntarle cómo está? ¿Alguna vez has salido a cenar, a comer, lo has invitado, lo que sea, a convivir de alguna manera para saber cómo está? ¿Alguna vez has ido a su casa? ¿Sabes que esto nos vuelve una iglesia egoísta? Por no decir cruel. Por eso es tan importante esta iglesia, esta virtud para la iglesia. Dios a mí me noqueó con esta bienaventuranza esta semana y yo espero que lo haga también contigo. Y habrá alguien aquí que diga, yo sí soy misericordioso, eso no me toca. Escucha, aunque tú te creas misericordioso, la misericordia se tiene que ir perfeccionando y aplicarla cada vez mejor. Que Dios nos ayude a esto. Vamos a orar. Padre, estamos esta tarde para pedirte de tu ayuda, porque no podemos sin ti. Al escudriñar estos textos, tu palabra, las ideas de Cristo y pensar tus pensamientos de la Biblia, nos queda claro que estamos tan lejos de la misericordia que tú nos has enseñado. Somos más crueles que nada, somos más egoístas, indolentes, egocéntricos, individualistas, narcisistas, autocomplacientes, indiferentes, insensibles y desconsiderados. Eso somos la iglesia. Y estamos tan avergonzados, Señor, de eso. Y estoy tan arrepentido de eso. Porque eso nos lo mandas, Señor, ser misericordioso. Nos lo mandas a todos, no solamente al pastor, lo mandas a todos, Señor. Y esta iglesia quisiera que nos avergonzáramos en esto. Y que tú nos ayudes a tener un corazón inclinado al necesitado. Que nos des un corazón que vea, que sienta, que piense y que dé a otros. Danos un corazón misericordioso, Señor. Danos un corazón así, como el de Cristo. Y ayúdanos a dejar la crueldad, la indiferencia. Líbranos de ser una iglesia así. Más. Te pido, Señor, que actúes en nosotros. Si hay alguien así en este momento que quisiera decirle al Señor, Señor, yo también quiero ser misericordioso, ayúdame a ser misericordioso. Ponte en pie y oremos juntos, no lo hagas por compromiso visual, hazlo con Dios. Ponte en pie, y aun si no te pusieras de pie y sentado quieres orar, está bien, pero que en tu corazón tú digas, yo quiero ser misericordioso, quiero, Señor, que me hagas un corazón sensible. Señor, perdóname por tanto egoísmo, perdóname por tanto egocentrismo, perdóname por venir y no me importa a nadie, perdóname, eso no es lo que tú quieres. Incluso, Señor, perdóname si yo mismo estoy pasando una necesidad, pero no he visto por las necesidades de otros al mismo tiempo. Perdóname, Señor, quiero actuar en misericordia como tú nos lo mandas. Pídele eso al Señor ahí en tu corazón y oremos juntos. Padre, esta parte de la iglesia que queremos hacerlo es porque reconocemos que no lo hemos sido. A mí me ha faltado mucho, Señor,
Reconozco que esta bienaventuranza no me ha tocado, no la he hecho como debería. Te pido que esta iglesia, quien tenga el mismo sentir, le lleves también al arrepentimiento y a poder corregir este gran error en nuestras vidas. Señor, no hay bienaventuranza para nosotros y tampoco hay misericordia para nosotros de ti si no somos misericordiosos. Ayúdanos, pon esto en nuestro corazón, ayúdanos, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestras manos para ver por otros, pensar por otros, sentir por otros y dar a otros, y que tú nos ayudes a dejar de ver por nosotros mismos. Señor, hemos quedado tan ciegos por estos pecados, ayúdanos a ver por otros. Pongo en tus manos esta iglesia y los corazones que están pensando así, ayúdales, haznos una iglesia misericordiosa. En el nombre de tu Hijo. Amén.